Bienvenidos amigos a este su programa favorito, Red de Bendición. Hoy tenemos un capítulo súper interesante, cargado de cosas interesantes. Pero sin más que hablar, comencemos. El capítulo 11 del libro de Daniel presenta una profecía extensa y compleja que describe el curso de las naciones desde el tiempo del profeta hasta el establecimiento del reino eterno de Dios. A través de símbolos y figuras enigmáticas, se revelan las luchas de poder entre imperios, el surgimiento de líderes poderosos y eventos cruciales que marcan la historia. Así es, amigos, este capítulo tiene mucha simbología, posee muchos datos y vamos a ver cómo podemos globalizar todo lo que este capítulo posee. Resulta que este capítulo se compara mucho con el capítulo 8, el capítulo 7 y el capítulo 2, de tal manera que si comprendemos el capítulo 2, el capítulo 8 y el capítulo 7, también podemos comprender lo que encierra este capítulo. Debemos entender que este capítulo es el ángel Gabriel el que se lo presenta a Daniel. Es el ángel Gabriel el que le muestra la visión a Daniel. El ángel Gabriel viene para darle aliento, al igual que en otras ocasiones, pero ahora viene para mostrarle la última visión que posee este maravilloso libro. Hay que entender que este capítulo está cargado de guerras, está cargado de batallas, está cargado de luchas. Y Gabriel entonces procede a mostrarle lo que significa. El contexto histórico en donde se da este capítulo nos remonta al tiempo de Darío, con el comienzo de las 70 semanas, donde Daniel, recuerden que Daniel estaba estudiando el libro de Jeremías y descubrió que las 70 semanas estaban llegando a su fin. Para este tiempo, Daniel entonces recibe esta visión y este ángel le hace esa visita. Es bueno saber eso porque es vital para el contexto del capítulo. El versículo 1 dice lo siguiente: y yo mismo, en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Aquí está hablando Gabriel. Él dice, yo mismo, Gabriel, le di fortalecimiento a Daniel para que Daniel entienda lo que estaba sucediendo. Gabriel comienza a contarle a Daniel la historia desde el principio. Le dice, mira Daniel, en el versículo 2, comienza a dictarle lo que ha de acontecer. Vamos a ver qué dice el versículo 2. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrán 3 reyes en Persia, y el cuarto rey se hará de grandes riquezas, más que de todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Señores, la historia no se equivoca. Aquí me está diciendo que todos estos reinos al final se van a levantar contra el reino de Grecia, uno de los imperios más grandes. Históricamente hablando, ¿cuál fue el imperio que iba antes de Grecia? Eran los medos y los persas, dándonos a entender que estos 4 reyes, 3 reyes y un rey principal, fueron representados dentro del imperio de los medos y los persas. ¿Y quiénes eran estos individuos? Bueno, tenemos a Cambises, tenemos a Darío, tenemos a Jerje y tenemos a Artajerje. Pero si vemos con detenimiento este versículo, vamos a ver que hay 3 reyes y uno de ellos que es el más poderoso de todos. ¿Y quién era ese? Bueno, la historia no se equivoca. Artajerjes era el más poderoso de todos. Incluso con Artajerjes es que se cumple el tema de las 70 semanas. Recuérdense que Artajerjes con su fuerza y con su gran riqueza gobernó Medo Persia de una manera diferente. Luego de Artajerjes surge un imperio que es Grecia, pero Grecia viene con un poder diferente, así como venía el carnero con el macho cabrío, así como había un leopardo que tenía alas fuertes. Asimismo, aquí dice en los versículos 3 y 4 una descripción de este nuevo imperio que ha de surgir. Vamos a leerlo. Y se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. He mencionado después de Artajerjes, no es nada más y nada menos que Alejandro Magno. Eso está clarito ahí, señor. Termina el imperio Medo-Persia, empieza a levantarse el imperio griego,
los griegos aplastan a Media Persia a la cabeza de Alejandro Magno. Pero no es de extrañar que en el versículo 4 se diga que el reino de este rey valiente que se va a levantar fue esparcido a los cuatro vientos. Lo vimos en el capítulo anterior, cuando salen cuatro cuernos del carnero. Lo vimos. Y aquí vemos que ahora el reino es dividido entre cuatro. Señores, si nos ponemos a estudiar la historia, vamos a darnos cuenta de en quién fue dividido estos cuatro reinos. Pero a partir de aquí, el capítulo 11, yo digo que se convierte en identificar características de usurpadores entre el reino del norte y el reino del sur. Cuando se habla de Alejandro Magno, se nos habla de que este rey fue poderoso, no da muchos detalles. Sin embargo, da detalles de los reinos siguientes hasta llegar a Roma. Incluso hay un paralelismo del cuerno pequeño y Roma. Ahora, después del versículo 5, del versículo 5 en adelante, hay unas subdivisiones que lo vamos a tratar ahora, para que con esas subdivisiones nosotros podamos comprender a cabalidad todo el significado que le sigue a partir del versículo 5. Identificamos el versículo 1, el reino que se encuentra en el versículo 2 y los reinos que se encuentran en el versículo 3 y 4. Ya del versículo 5 en adelante son los gobernantes que tratan de establecer un imperio mundial, pero no logran establecer un imperio mundial. Tratan de dominar y usurpar el lugar de Dios por un periodo de tiempo, pero otro imperio o otro gobierno les quita esa oportunidad. Y ahí entonces es donde ocurren las guerras del norte y el sur, que son bastante complejas, señores, de entender en ese capítulo de Daniel. Pero de manera global, porque no lo vamos a ver en detalle, de manera global, esa es como la esencia. Un rey del sur ataca a un rey del norte. El rey del sur, usurpando el lugar de Dios, ataca al reino del sur. Vamos a ver más adelante un cuadro, un paralelismo del significado en detalle de estos significados espirituales que tiene el rey del norte y el rey del sur. Pero antes de eso, yo quisiera mostrarles el paralelismo del cuerno pequeño. No lo vamos a ver en detalle tampoco porque son características que se dan similares a Daniel 8, las que hemos visto. Nos da a entender de que el cuerno pequeño y ese rey que se levanta al finalizar, ese rey poderoso que se levanta, el rey del norte, es el mismo cuerno pequeño. Vamos a ver este paralelismo. Yo quiero que ustedes vean este cuadro entre Daniel 8 y Daniel 11. Este cuadro nos da una representación más global de lo que hemos visto hasta ahora. Vimos brevemente el versículo 2, identificamos a los cuatro reyes de Media y Persia, Cámbice, Darío, Atarjerje y Jerjes, ¿verdad? Y vemos que en Daniel 8 se da la misma referencia para hacer hincapié en que es Media y Persia. No es un secreto que después le sigue Grecia. En los versículos 5 y 8 se dan características principales de que es Grecia. En el versículo 11, en Daniel 11, los versículos 3 y 4, vemos características de Grecia. Un rey valiente que se levanta y cuando muere su reino es dividido en cuatro, lo acabamos de ver, y es un reino que es esparcido, ni siquiera su descendencia, la descendencia del hijo de Alejandro Magno, por ser como mestizo, fue desvivido, al igual que su esposa, y entonces comenzaron las batallas entre sus cuatro generales que se repartieron se repartieron el mundo en ese tiempo. Pero en el versículo 4 se habla de Roma. Noten que Roma surge de una forma interesante y aquí se compara con los versículos 8 y 9 de Daniel 8. Vemos el cuerno pequeño, señores. El cuerno pequeño. Aquí se habla de conflicto norte y sur. Versículo 9 y 12 del capítulo 8 y versículos 5 al 39. No vamos a leer los versículos del 5 al 39 porque es bastante confuso. Usted en su casa lo puede leer tranquilamente. Pero note que lo último es el tiempo del fin.
que abarca Daniel 8, ¿verdad? Los versículos 14 al 17, pero aquí está estipulado desde el versículo 40 al versículo 45. Visto ese cuadro, vamos a ver las características del cuerno pequeño con el rey del norte del capítulo 11. Miren este cuadro, aquí dice, primer punto, que se levanta contra las huestes celestiales, contra el príncipe de los príncipes. El paralelismo de eso es que desafía a Dios y procura usurparlo. El rey del norte, señores, y una característica del cuerno pequeño. La siguiente es que profana el santuario y quita los sacrificios diarios. El rey del norte dice que profana el santuario y abroga el sacrificio diario. Ahí tenemos versículo 31 de Daniel 11. En el versículo 9 de Daniel 8 dice que crece hacia la tierra gloriosa. Y aquí dice que se establece en la tierra gloriosa. Sale del norte, aquí lo vemos otra vez el norte. Y aquí vemos también que sale del norte, de ahí viene su nombre, rey del norte. Y por último, dice que será quebrantado no por mano humana. Y aquí en el capítulo 11 Daniel dice que llegará a su fin sin recibir ayuda de nadie. Señores, este cuerno pequeño, vamos a verlo luego, vamos a hacer solamente un video hablando del cuerno pequeño. Es el cuerno pequeño que hace sus atrocidades hacia el pueblo de Dios. Y podemos ver que todos sus ataques son directamente contra el pueblo de Dios. Así que concluimos que el rey del norte y el cuerno pequeño representan el mismo poder y goza de un reconocimiento político y también de un conocimiento religioso. Ahora yo quiero que ustedes vean este cuadro, señores, que yo adapté, Daniel 11, para que con lo que hemos visto hasta ahora podamos comprender un poquito más este capítulo de una manera más global. En el verso 2 no se habla de Babilonia, porque ya Babilonia ha pasado, Babilonia quedó en el olvido, ya no es necesario. Daniel recibe la visión en el imperio de los medos y los persas, por eso se incluye Media y Persia. Y vemos que esos 4 reyes, que ya lo vimos anteriormente al principio del video, están representando este imperio de Media y Persia, que en Daniel 8 representa un carnero, en Daniel 7 representa un oso, y en Daniel 2 representa la plata. En los versículos 3 y 13 de Daniel 11, vimos el rey poderoso, Alejandro Magno, vimos las características en el versículo 4. Lo acabamos de ver, que su reino es dividido entre 4. Representa este macho cabrío, y noten que el leopardo tenía 4 cabezas, señores. La Biblia no se equivoca. Representa el bronce. Seguimos con el rey del norte. Aquí ya se comienza a hablar mucho del rey del norte, rey del norte, rey del norte. Y aquí se establece que el rey del norte sigue siendo el mismo poder. Lo acabamos de ver hace un momento en comparación con el cuerno pequeño, que representa el imperio de Roma, señores. Y es la misma bestia feroz que Daniel vio en Daniel 7. Y de los 4 vientos que salen, que soplan en Daniel 8, sale un cuerno pequeño. De los 4 vientos, señores. De esos 4 vientos que representan los mismos 4 vientos de Daniel 11, tremendo. De esas subdivisiones allá surge este cuerno pequeño que representa el imperio de Roma, que surgió como algo pequeñito, pero dice aquí que fue un imperio de hierro. Este rey del norte se sigue extendiendo y aquí se nos habla de Daniel 7, por ejemplo, se nos habla de 10 cuernos y de ahí sale un cuerno pequeño, pero el cuerno pequeño sigue creciendo, se creció en gran manera y aquí queda establecido como el rey del norte. Luego de esto, señores, miren, se nos habla acerca del tiempo del fin, el juicio. Daniel ve el juicio en Daniel 7, en Daniel 2 ve la roca, el imperio, la destrucción, el juicio. En Daniel 8 ve que hasta 2300 tal y mañana el santuario va a ser purificado, pero en Daniel 11 y 12 se nos habla acerca del tiempo del fin. Y ya, lo último, la piedra que llena todo, representa el reino de Dios, el establecimiento del reino de Dios. En el Daniel 7, el reino dado a los santos y el juicio, la ejecución del juicio. Y en Daniel 12, que lo vamos a ver la próxima semana, Miguel se levanta. Señores, con este cuadro yo pude comprender a cabalidad Daniel de una forma global, porque aquí hay mucha historia. Esto está cargado de historia.
que leer, hay que profundizar para poder tener un sustento de eso. Como aplicación espiritual, vamos a ver estos datos, que se lo dije al principio, pero lo vamos a ver, la representación del norte y el sur. Tenemos que establecer qué significa esto, porque Daniel se centra mucho en hablar acerca del norte y el sur. ¿Pero por qué? Porque esto tiene un significado bastante profundo. Por ejemplo, la Biblia utiliza la relación norte y sur para hacer referencia a globalidad, a totalidad. Cuando habla norte y sur en conjunto, está hablando de globalidad, está hablando de totalidad. Por ejemplo, Salmos 89:11 dice: tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú los fundaste, el norte y el sur, tú los creaste, el tambor y el hemón cantarán con gozo tu nombre. Aquí vemos una representación de totalidad, de globalidad, de norte y sur. Pero vamos a ver otro pasaje. Ezequiel 21:3-4 dice: anúnciale que así dice el Señor, yo estoy contra ti, desenvainaré mi espada y mataré al justo y malvados por igual, pues he de que exterminarán de ti tanto al justo como al malvado. Mi espada saldrá contra todos, desde el sur hasta el norte. Noten aquí otro ejemplo de la totalidad, de la globalidad del norte con el sur. Cuando están juntos se representan totalidad. Ahora, cuando están separados tienen otra connotación y otro significado. Recordemos que tenemos el rey del norte, el rey del sur. El rey del norte pelea con el rey del sur. El rey del sur pelea con el rey del norte. El norte en la Biblia representa el mal que viene a usurpar a Dios. Repito, el norte en la Biblia representa el mal que viene a usurpar el lugar de Dios. El cuerno pequeño viene del norte, lo vimos. Y los profetas identificaron que los males del pueblo de Dios iban a venir del norte. Vamos a ver dos pasajes. El primero se encuentra en Isaías 14:31, que dice: aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad, disuelta está por completo, Filistea, porque humo vendrá del norte, no quedará uno solo en sus asambleas. Y leemos Jeremías 1:14, que dice: y me dijo Jehová, desde el norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra. Tiene su origen planteado desde los reyes de Babilonia, que venían del norte. Por eso Babilonia es una imagen del norte. Del norte venía el mal, pero era que estos reyes del norte usurpaban el lugar de Dios. El sur, al contrario, representa el poder humano sin Dios. Ahí tenemos Egipto. Egipto por querer ser autoridad y querer mostrarse que lo tenía todo, pero alejados de Dios, fueron víctimas del juicio. Especialmente cuando Faraón rechaza el reconocimiento de Dios, caen los juicios sobre Egipto. El sur representa el poder humano alejado de Dios. Ustedes también consideraron que hacer una alianza con Egipto era como apartarse de Dios y hacer una alianza humana sin Dios. Eso los profetas lo tenían claro. Por eso estos dos poderes siempre van a vivir chocando. El norte con el sur siempre va a ser un conflicto. Y a lo largo de la historia podemos identificar estas batallas, estos gobiernos representados en Daniel 11, con el norte y con el sur, como conflictos constantes. El norte representa el poder religioso que usurpa el lugar de Dios, y el sur representa la fe en la humanidad sin Dios. Tremendo eso. Los israelitas conocían bastante esta referencia porque ellos estaban atrapados entre el norte y entre el sur. Y esto es el sentido espiritual que Daniel le da a estos capítulos, a estos versículos de la batalla de los reyes del norte. No es fácil, señores, encontrar como todo el significado a cabalidad que representa el capítulo 11 del libro de Daniel. Pero hoy hemos visto como un bosquejo de lo que esto significa. Luego de la historia, el norte siempre ha perseguido el pueblo de Dios y siempre ha usurpado el lugar de Dios. Y cada vez que un poder del norte se establezca, va a ser un poder que vaya en contra de todos los principios de Dios, atacando de forma directa y usurpando el lugar de Dios. Si usted se pone a ver en la historia, todos esos imperios que venían del norte
Eran imperios que hablaban en nombre de Dios y usurpaban el nombre de Dios y actuaban en nombre de Dios, haciendo atrocidades, haciendo guerras en nombre de Dios, porque estaban usurpando el lugar de Dios. Actualmente, queridos amigos que me están escuchando, estamos viviendo en el apogeo de la batalla del tiempo del fin. Todo apunta a que esto va a culminar con el establecimiento del reino de Dios. Muchas personas no creen que Cristo va a venir pronto. Muchas personas dudan de que Cristo va a volver. Pero estas profecías nos dan a entender que estos conflictos son necesarios para el cumplimiento del establecimiento del reino de Dios. Los reyes del norte van a tratar de imponer sus métodos religiosos obligatorios, sus leyes y directrices obligatorias usurpando el lugar de Dios. Pero al final vamos a ver que, como dicen los versículos 40 en adelante, Dios va a establecer su reino, Dios va a dominar con poder y todos los imperios humanos, como hemos visto en todos los demás capítulos, van a ser destruidos. Les invito a que la próxima semana vean el próximo capítulo, el capítulo final de esta serie, donde vamos a culminar y donde vamos a ver que Dios es el que tiene el control de la historia y Dios es el que tiene dominio y control de todo. Hoy no abarcamos todo lo que este maravilloso capítulo encierra, porque bosquejamos solamente, pero vamos a culminar la próxima semana. Así que si no te has suscrito, dale like y cuéntanos aquí debajo qué te pareció este capítulo. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.